Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:41 minutos, 7:41 en las Islas Canarias, y tenemos con nosotros a don Javier Venegas. ¿Qué tal está usted? Muy buenos días, ya con una temperatura mejor, y además mejor para los incendios también, Se nota la caída de temperatura. Bueno, aquí en Madrid cayeron ayer 4 gotas, pero 4 gotas mal contadas. Sí, justo para manchar. Sí, una porquería. Normal. ¿Qué es un microsegundo? El tiempo que tardas en lavar el coche y caen 4 gotas. Sí, efectivamente. En la carrera nos explicaba un profesor de cálculo qué es un diferencial de T, y dice: el tiempo que el capullo de detrás tarda en tocar el pito una vez que el semáforo se pone en verde. También. Bueno, don Rubén Herrero, ¿qué tal está usted? Muy bien, en pie y desafiante contra este gobierno indecente. Bueno, hablamos un poquito de los incendios y del rifirrafe competencial que hay. Andan Pedro Sánchez diciendo pues que si necesitan ayuda que la pidan, dicen las comunidades. Pues queremos, dice, pues no tenemos. No es que no hay disponible. No hay disponible. Se nos han acabado. O sea, estamos aumentando los ingresos de Hacienda cada día más. Estamos en niveles récord. La deuda que sale hoy en la información, y es inquietante, la deuda se está disparando en los últimos 6 meses, está gastando Sánchez, está tirando de deuda a lo bestia. Oiga, pide prestado más que nunca, ingresa más que nunca. ¿Dónde está el dinero? Es una cosa espectacular. Y luego ya la vergüenza de los de la comunidad autónoma diciendo que tome el mando Sánchez diciendo pues si eso me lo pedís por escrito, que declare la emergencia a nivel 3. Es un desastre todo esto, pero vamos, el máximo responsable de todos es Sánchez, y Sánchez tendría que tomar las decisiones que tuviera que tomar para hacer frente a una emergencia, ¿no? Hombre, no sé, se supone que es el presidente del gobierno. Se supone, es que parece que a veces cuando ocurre algo parece que pasaba por ahí, ¿no? Es decir, no está en la oposición, es un tipo que está en la oposición cuando hay algún desastre y está gobernando cuando se quiere apuntar algún tanto. De todas formas, yo quiero decir que el otro día hay todo tipo de teorías de estos incendios por esas zonas, de repente todos en cadena, provocados y no sé qué. Bueno, yo no sé si habrá alguna conspiración detrás de tantos fuegos, pero lo que sí sé es que Sánchez le vienen bien las catástrofes. ¿Está usted seguro? Yo no lo tengo tan claro. No, bueno, desde el punto de vista... Se le ve noqueado al tío. Sí, no, está fatal, pero está fatal por los problemas que tiene personales. Tiene unos problemas personales en casa y con todas las cuestiones de su mujer y de su hermano de tela marinera. Pero más allá de lo que le ocurre con su gobierno, ¿no? Pero él, de hecho, es decir, en su situación tan espantosa, él prefiere que hablemos que polemicemos con los incendios a que estemos hablando de lo que le viene ahora en septiembre cuando se publique el informe de la UCO, el siguiente. Yo creo que él está encantado de que haya catástrofes, esto me atrevo por mi parte, pero yo lo pienso así. Él no se crece, le viene bien la adversidad porque su propio gobierno, su propia persona está en una adversidad total. Entonces, bueno, pues dice, por lo menos polemizamos y polarizamos, ¿no? Que es lo que están haciendo, porque yo lo que pediría como español a mi país, a los que están a cargo de mi país en estas tareas, es que dejaran de pegarse, y que intentaran que hubiera medios para apagar los incendios en lugar de hacer lo que están haciendo, ¿no? Que es echarse las culpas. Bueno, evidentemente yo sé que Javier no es ningún ingenuo, sino que es muy realista como yo, y claro, él hace pues un wishful thinking en un esquema de confiscación fiscal inaudito, con 7 meses trabajando para pagar impuestos. En unos reinos de taifas como es el fallido Estado autonómico, donde las autonomías la gente las quiere para figurar y asignar esos fondos, ¿no? Pero no lo quiere para solucionar problemas, porque cuando llegan los problemas que se encargue otro. Entonces, esta es la situación, y aparte hay que añadir, toda esta cuestión de los incendios tiene que ver con el fundamentalismo verde del Partido Popular y del Partido Socialista en Europa y en España. Estábamos hablando fuera de micro, pues algunas cuestiones que van pasando por las carreteras, los animales campan libres por las carreteras, no se limpian los campos, no se limpian los caudales de los ríos,
porque un ecologista de salón, de extrema izquierda, dice que hay que volver a la Pachamama, idioteces similares. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos incendios, y cuando llegan los incendios tenemos autonomías. Autonomías que no quieren saber nada de las responsabilidades que tienen que asumir, y entonces hablan con el gobierno. Pero claro, cuando llegas al gobierno te encuentras a Pedro Sánchez, un inútil integral como todo su gobierno. Y hay algo que me preocupa, ¿no? Y es ver cómo España camina hacia un estado fallido. Un estado fallido donde las instituciones ya no resuelven. Es solo el azar, la voluntad de la gente, los núcleos familiares. ¿Y dónde lo vemos? En el mantenimiento. Hablaba Javier, como hay partes de carretera que están completamente oscuras. Sí, vías como la M50 que han estado iluminadas en los tramos conflictivos ahora están oscuras. Sí, hablábamos en el off, quiero decir, nosotros estamos hablando de algunas cuestiones. No hay mantenimiento. Se está viniendo todo abajo. Y como decía don Luis, en época de récord de recaudación, de confiscación. Porque es un esquema de confiscación fiscal lo que estamos padeciendo. O sea, yo de verdad lo único que quiero... Es usted un insolidario. Entre otras muchas cosas. Entre otras muchas cosas. Es que es inaudito. Nos roban el dinero a manos llenas para la gran nada. Porque no resuelven nada. Yo de verdad lo que pido en el nuevo ciclo político que se abrirá es que termine la confiscación fiscal. Si termina la confiscación fiscal, se dará paso también a una eficiencia económica. Y a partir de ahí volverá a haber mantenimiento, porque los trenes se caen a pedazos, los hospitales se caen a pedazos, las carreteras se caen a pedazos. ¿En qué se gastan?, preguntaba don Luis. En la basura ideológica de la Agenda 2030 y en la ingeniería social absolutamente inútil para resolver todas estas cuestiones, porque los incendios, el estado de las carreteras, no se resuelven con lenguaje inclusivo, se resuelven con eficiencia aplicada a los problemas del día a día de lo que es una nación. Y en estas estamos. Pero, bueno, tenemos un gobierno que va a resistir hasta el 2027, muy tranquilo. No hará una sola ley, no gobernará nada, y mejor que no hagan nada, la verdad. Mejor que no hagan nada. Que están haciendo bajo mano, pues ya bastante daño. Que no, claro. Es un daño brutal el que está haciendo esto, ¿no? Bueno, claro, pero me refiero a que sí, evidentemente, es las concesiones a los enemigos de España, el desastre de las políticas estructurales. El vaciamiento de la caja, es decir... no, claro, la deuda. El establecimiento de compromisos a largo plazo que luego el que venga a ver cómo los va a desmontar, porque ahora no es tan sencillo como decir voy a derogar. Puedes derogar, pero luego resulta que tienes que, como la legislación es tan compleja y los mecanismos legislativos en España están estructurados de forma muy compleja, pues no vale como decir voy a derogar, tienes que meterte en la maquinaria para no saltarte la ley. Y la ley, por ejemplo, me he enterado de que en la cuestión de incendios, para la gestión de incendios, hay 400 protocolos. Hay 400 normativas, o sea, es decir, imagínense... Porque tú estás en una piscina de incendios. Claro, es decir, y entonces tienes que ordenar que vaya una autobomba a no sé dónde, y entonces, pero no pertenece a la demarcación de tal, sino a la demarcación de cuál. Entonces tienes que pedir una autorización, te tienen que la diputación decir no sé qué, el otro del alcalde tiene que hacer una rogata, ¿sabes? No, lo que comentaba el otro día un alcalde de no sé qué pueblo, dice: llevamos desde 2014 pidiendo permiso para desbrozar el monte. 11 años, todavía no nos han dado el permiso. Bueno, yo lo digo, aunque sea una cosa muy subjetiva, yo que hago moto de campo y he recorrido este otoño pasado y durante el invierno y al principio de primavera buena parte de España, es decir, te das cuenta porque vas por la España vaciada, por la España, que es casi prácticamente la mayor parte de España, la inmensa mayor parte, del estado de abandono en el que está el campo. Es decir, primero está despoblado, porque claro, echan a la gente, ya no se puede estar allí, no tiene sentido ser agricultor, no tiene sentido tener vacas, no tiene sentido nada, porque es una locura, es una auténtica locura de luchar contra el sistema, ¿no? Pero es que, claro, íbamos por caminos y decíamos, hay pinos muertos secos
con ramas del tamaño de camiones caídas por mitad del campo, del camino, del no sé qué. Bueno, nosotros todavía que nos persiguen como si fuéramos delincuentes, nosotros creemos que hemos hecho un servicio a nuestro país, porque como vamos por caminos, vemos un tronco y lo retiramos. Es decir, y luego esos caminos son los que tienen que utilizar los forestales, que van a apagar los incendios. Imagínense que les viene una encerrona del fuego que les envuelve y llegan por el camino y se encuentran un tronco atravesado. Es decir, y es en el estado que veíamos nosotros, esto es una bomba de relojería, esto es una puñetera bomba. Es decir, ya no solo que haya pirómanos y esto no sea el cambio climático. Es que ya simplemente es que se lo están poniendo a huevo al que quiera, a que eso arda. No se puede mantener el campo, no se puede hacer prácticamente la cultura tradicional cinegética o de los agricultores o de la gente del campo ya no puede, está prohibido todo. Está todo prohibido. Lo único que les permiten es aquellas vías que consideran de servicio público, esos caminitos para que si tienen tierras transiten con el tractor y se acabó. Usted no se salga de los márgenes, no quite nada, no se le ocurre tocar un pino muerto. Pues te cae una multa de 3 pares de narices. Entonces, nos dimos cuenta, digo, esto con las lluvias que ha habido, esto cuando venga el verano va a ser brutal, y así ha sido, claro. Pero claro, porque lo que se ha hecho es apartar a la gente del campo. Entonces, claro, las personas que llevan por siglos, ellos y sus familias, cuidando el campo, desbrozando, los cortafuegos, limpiando, lo que tienes que hacer para cuidar una finca. Como han llegado estos ecologistas de extrema izquierda y de extremo Partido Popular. Y de extrema subvención. Y de extrema Esto subvención. Es un negocio también, ¿eh? Bueno, lo que sucede es que el campo ahora mismo es una bomba de relojería y la situación es dramática. Bueno, y cuando ya hablamos de caza cinegética, o sea, hay gente que le dice que uno tiene que cuidar o criar perros a la gente que lleva siglos criando perros. La situación es terrorífica y por desgracia quedan todavía 2 años, o sea, año y medio todavía largo, 2 años, hasta que esto cambie de manos. Y habrá que verlo. No, cambia, sí, en esta ocasión esto cambia de manos, pero el cambio de manos, desde luego, no puede caer o recaer en el Partido Popular, que es corresponsable de toda la locura que estamos pasando y que estamos viviendo. En ese cambio de manos, pues desde luego Vox tendrá muchísimo que decir y esperemos que sea el que tenga que decir, porque dejar a uno de los 2 partidos del bipartidismo encantado de haberse conocido, encantado de su agenda climática, encantado de la Agenda 2030, es gravísimo, ¿no? Y también encantado de la confiscación fiscal, porque de eso viven también estos. Entonces, la situación es muy complicada porque hay mucho que hacer y, como decía Javier, nos encontramos con un entramado legislativo, los 400 protocolos norcoreanos para cualquier cosa que tenemos en España que solventar, la burocracia insoportable. Y me gustaría recordar en estos micrófonos, ¿no?, a David Lafoz, un agricultor asesinado por la Agenda 2030, que en el límite de las fuerzas, esto evidentemente no es la salida para nada, esto es importante, que creo que hay que decirlo, bueno, pues él se quitó la vida en el límite de sus fuerzas, en un esquema de confiscación fiscal, de angustia vital, porque las regulaciones, los impuestos, la asfixia te llega. Y cuando alguien legítimamente quiere mantener la explotación ganadera, agrícola, pescadora, que tenía su familia, se encuentra con que unos burócratas de Bruselas, unos fundamentalistas verdes, que no tienen ni idea absolutamente de nada, acaban contigo. Y claro, pues llega un momento que las deudas, la angustia vital, el horizonte vital que no se aprecia, pues te lleva... Me hace gracia porque ahora que hacen ese tipo de estadísticas que son de coña marinera, han muerto por el calor 1.500 personas, es como diciendo, no sé, en realidad es decir, como ha habido un exceso de mortalidad, pues lo atribuimos al calor, ¿no? Es decir, no... Sí. Que luego hay que distinguir morir cuando hace calor que morir por calor, que son cosas distintas, ¿no? Que también la gente se muere en invierno, en verano, y de hecho en invierno mueren mucho más que en verano, que tampoco se dice. Pero me hace gracia
porque hablan de las muertes que ocasiona esto y no se podría cuantificar cuántas personas mueren, enferman o sufren de verdad problemas psicológicos y físicos por el estrés que provoca la legislación española. La enloquecida legislación española que lleva a las personas muchas veces al límite y más allá del límite, que es el caso desgraciado de este chico, ¿no? Sí. Entonces, no se cuantifica el daño en la salud pública que provoca un Estado y unas administraciones enloquecidas que persiguen a las personas como si fuéramos de entrada, per se, luego ya veremos, delincuentes. Totalmente. Y que nos trata de una manera completamente una displicencia que te quedas como pasmado, ¿no? Es decir, desde la agencia tributaria, que cuando la toma con alguien es que puede acabar con su vida, a cualquier otra cuestión. Es decir, el hecho de que una persona... O sea, es que en España estamos dando por como algo... Los políticos dan como algo sostenible, aceptable, pues que una persona que ingresa 800 euros tenga que pagar 300 por el derecho a trabajar. O sea, es decir, no les cabe en la cabeza el cálculo tan sencillo de decir, ¿cómo puede vivir una persona con 800 euros si además tiene que quitarle casi 300 euros? 370. No, son 270 y tantos, depende ahora mismo, no lo sé, pero bueno, por ahí anda, que va a dar lo mismo. Bueno, que sí, que evidentemente. Claro, ¿acaso que le quiten todo, no? O sea, es la diferencia, directamente, muérete, ¿no? Claro, pero, Hacienda somos todos. Entonces, esta cuestión de, no, la emergencia climática, mira, hay una emergencia estatalista, digámoslo así, una emergencia administrativa, de unas administraciones que actúan con saña. Un momento, ha dicho usted saña. Es la señal para pasar a publicidad. Ahora le devuelvo la palabra. La palabra clave. Con Luis del Pino. Había dicho saña don Javier Venegas. Cierre usted el tema y cambiamos de tema. No, bueno, eso, que habría que a los politólogos que hacen tantos estudios, el estudio demuestra que no sé qué, pues que hagan de verdad un estudio, pero en serio, sí, de hasta qué punto quiebra la salud física y mental de los ciudadanos una administración tan enloquecida, tan sobreregulada, tan cruel, porque además hay no tiene ninguna compasión, hay un desentendimiento de que al otro lado no hay un DNI, sino un ser humano con una familia o unas expectativas. Habría que cuantificar eso, cuánta gente mata y hace enfermar, ¿no? A cuánta gente, qué daño a la salud pública provoca un país con leyes enloquecidas, y con regulaciones enloquecidas y con impuestos enloquecidos. Eso sí que podrían hacerlo, eso es que es una emergencia nacional. Y yo sospecho que lo es, No, Javier, claro, es mi intuición, es una hipótesis, pero yo estoy convencido que los datos la respaldarán. Claro, pero y aparte, y antes de entrar en ese otro tema que quería proponer don Luis, pero si es que aquí nadie va a hacer nada de eso, porque simplemente una cuestión como la salud mental en España, las personas que padecen de salud mental están abandonadas a su suerte. Están por las calles sin tratamientos, están por las calles sin ningún centro que los atienda. O sea, es de locos el abandono a las personas que tienen un problema de salud mental. Es por completo, salvo el que se lo pueda pagar, el resto, ahí te quedas. Ahí te quedas. Y con tu familia y que eres esquizofrénico y que, bueno, pues esto es la vida. Y como usted dice, ¿no, Javier? Como dices, Javier, el abandono a las personas es por completo de la administración. La administración solo quiere recaudar, olvidarse pero si de todavía ti. nos abandonaran, bueno, que te va. Es que no te abandonan, te persiguen. No te dejan en paz. No, te abandonan después de robarte. O sea, esto es como al que roban en el camino y luego se apiada de un buen samaritano. Entonces, a nosotros nos tienen abandonados a nuestra suerte después de robarnos. No es que digas, bueno, pues ya está, no hay administración. Bueno, pues ya búscate. Pero no, te voy a robar 7 meses de tu vida, te quedan 5, disfruta. No tendrás nada, serás feliz, ¿no? Esos esquemas en los que el Partido Popular y el Partido Socialista son felices, claro, son felices ellos, que tienen su vida resuelta. Pero claro, el resto de los españoles no somos tan felices como ellos. Entonces, nunca se hará ese estudio, por ahora, y lo que hace falta es una administración adelgazada y eficiente. Y a partir de aquí, las cosas mejorarán. Pero mientras tanto, todo el mundo, en su medida,
en estos momentos estamos abandonados a nuestra suerte. Sí. Lo que podemos hacer con nuestros medios, con nuestros patrimonios menguantes, y es lo que hay. Y fin. Yo me puedo pagar la sanidad, medio salvado. Yo me puedo pagar la seguridad. Yo me puedo pagar una educación un poquito. Bueno, pues. No me puedo pagar la vivienda. Sobrevive y da gracias al Estado que te esquilma. Yo cada vez que salen con el temita de la educación y la sanidad, me sale fuego por los ojos. Fuego, me hierve la sangre. Si dedican un 4% del robo y del saqueo a esto, un 4% del saqueo va para educación y sanidad. Tenemos un gobierno de criminales y de indecentes diciendo que no nos podemos permitir la investigación contra el cáncer. Y nos podemos permitir la basura del Ministerio de Igualdad, la basura del Ministerio de Transición Ecológica. El Ministerio de Igualdad tiene 5.000 millones de presupuesto al año. Para tonterías. Es que ya el nombre del Ministerio de la Transición Ecológica, eso hay que eliminarlo de un plumazo. Ese tipo de nomenclaturas orwellianas hay que eliminarlas. Es decir, Ministerio de Transportes, punto, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio... Es decir, eso de Ministerio de Obras Públicas y Sostenibilidad... Es orwelliano, es el Ministerio de la Verdad para designar al Ministerio de Propaganda, ¿no? Bueno, ayer hubo una reunión histórica en la Casa Blanca. Nunca había habido una reunión en la Casa Blanca con tantos jefes de Estado juntos. Estaba Trump, estaba Zelensky, que estuvieron reunidos una hora antes de la reunión de grupo. En la reunión de grupo pues estaba Ursula von der Leyen, Macron, Meloni, Starmer, Merz, el finlandés, no sé si me dejo alguno. Sánchez. Sánchez, sí, Pedro Sánchez. Sánchez estaba tirado ahí, durmiendo. Creo que le llamaron para llevar los cafés en algún momento de la reunión. No, le pusieron así, con los puntos así, y le pusieron de perchero. Lo importante, pues en la reunión se escenificó lo que ya se venía presagiando dados los últimos comunicados de la Unión Europea. El principal escollo que había para el proceso de paz, que era lo de que Ucrania no podía renunciar a ni un centímetro cuadrado de sus fronteras constitucionales anteriores a 2014, a la primera invasión, eso ya ha quedado aparcado. La Unión Europea sacó un comunicado diciendo que el punto de partida de la negociación debía ser la línea de contacto. Zelensky respaldó eso y ayer Zelensky, después de la reunión en la Casa Blanca, pues dijo que habrá reunión entre Putin y él donde se discutirá el tema de los territorios. Una vez abierta la puerta a que Ucrania pierda parte del este de Ucrania, quedan otros dos escollos fundamentales. Por parte rusa, el tema del levantamiento de sanciones, y por parte de Ucrania, el aspecto fundamental: ¿qué garantías de seguridad va a tener Ucrania para evitar que Putin la invada por tercera vez? Pero ¿no? hay un punto, don Luis, si me permite, ¿Cuál? Sí. Que hay en una exigencia de Putin, que es no solo que dejar en la línea de contacto y, digamos, por aquello ya renunciar al Donbass y todo esto, ¿no? Sino que pide otros más territorios, que ahora mismo están bajo la jurisdicción de Ucrania. Es decir, está pidiendo, no sé exactamente cuáles, pero sé que uno de los puntos más difíciles y que, por supuesto, Zelensky no va a aceptar y que mantiene Putin, es que está solicitando una anexión de otros territorios, de otros pequeños territorios, o no sé, pequeños o grandes, que no están ahora mismo bajo control ruso, que no están más allá de la línea de contacto, digamos, sí, hacia atrás de la línea de contacto. Esa es una condición que ha puesto Putin como impepinable. Y ese es el punto ahora mismo, yo creo que el punto que puede hacer fracasar las negociaciones, puede hacerlas fracasar. La situación es endiablada, ¿no? Porque ahí el único que puede ganar esta guerra, y hasta cierto punto, son los Estados Unidos de América. Rusia por sí solo no puede, Ucrania por sí solo no puede, y esta situación solo se desbloquearía militarmente hablando si Estados Unidos entra en la guerra, porque de la Unión Europea hay que olvidarse. No servimos para nada, solo para poner tapones de plástico pegados a las botellas. Dice la Unión Europea ayer que yo ya digo, esto es alucinante. Es decir, vamos a implicar a Estados Unidos en la seguridad.
te concedemos. O sea, es que es alucinante, pero ¿cómo? Como son incapaces por completo y dicen, bueno, tenemos que decir algo como para que quedemos bien. Pero claro, si esto no hace falta que le nombres tu paladín de la seguridad de Ucrania. Claro que será Estados Unidos el que tenga que resolver por enésima vez los problemas que hacemos los europeos. La situación es endiablada. Porque incluso, aunque Estados Unidos se involucrara en la guerra, esto le supondría a Rusia pues un coste logístico, un coste en vidas humanas, un alargamiento del conflicto. No, Estados Unidos no se va a implicar pero nunca en la guerra. Estoy planteando escenarios. Militarmente esto solo lo va a sacar adelante Estados Unidos. Claro, Estados Unidos no se va a implicar a este nivel en esa guerra, pero aunque se implicara, estoy diciendo, hay una cláusula, yo soy profesor de Relaciones Internacionales, como sabéis, que se llama In the face of defeat, en la cara de la derrota. Alguien, un criminal de guerra como Putin, incluso expulsado de las fronteras de Ucrania, no puede girarse a su población y decir, pues 5 años después, ¿sabéis qué? He perdido. No, valoraría, y en eso han revisado su doctrina nuclear, valoraría un arma nuclear táctica de 500 megatones en la frontera. Ya no. A lo que tiene que responder Estados Unidos. En la cara de la derrota, Putin valoraría esa opción. No, primero, Putin no va a ser derrotado en el sentido estricto. Vamos a ver, una derrota de Putin sería forzarle a volver a las fronteras anteriores a 2014. Claro. Eso sería una derrota de Putin. Eso no va a pasar. Ya, de hecho, la Unión Europea y Ucrania han aceptado que la negociación parta de la actual línea de frente, con lo cual Putin se va a quedar una parte más o menos grande o más o menos pequeña del este de Europa, con lo cual él, de cara a su población, ya tiene una victoria. Yo hablo de escenarios que posibles. vender. Yo no estoy diciendo lo que vaya a pasar. Yo estoy diciendo que en escenarios posibles, por eso, la negociación. Porque el conflicto militar no tiene sentido, incluso ya aunque se involucre los Estados Unidos de América al máximo. Es decir, el conflicto militar... Aquí lo que se está discutiendo es si Estados Unidos se involucra en la garantía de seguridad posterior. Sí, eso sí lo hace. No, ahora mismo no existe es decir, como una cláusula, por ejemplo, que en caso de que Rusia reincidiera, en esta ocasión sí Estados Unidos pondría tropas sobre el terreno, ¿no? Pero es que eso ha dicho Donald Trump no que va a pasar. De hecho, esta semana hay una reunión de la denominada coalición de voluntarios que encabeza Starmer, que sería posiblemente la que se encargue de mandar tropas sobre el terreno allí a Ucrania, y lo que está pendiente es la garantía legal, es decir, ¿quién actúa de valedor de Ucrania? Actúa la Unión Europea, actúa Estados Unidos, actúan en conjunto. Putin dice que ni de coña entrar en la OTAN Ucrania, pero habría maneras de, salvando Putin la cara, que Ucrania tuviera una garantía. Por ejemplo, la OTAN puede decidir un acuerdo bilateral con Ucrania sin meterla en la OTAN, diciendo, pero yo soy garante de tu independencia. Eso no lo firma Putin y ni harto vino. Pero si es que todo depende esto de cómo viene... se presente. No, es que yo creo que, vamos a decir, yo no quiero dármelas, pero bueno, yo lo que sí, que es un tema que me interesa bastante y lo he seguido con mucho interés, no desde ahora, sino desde hace bastante tiempo. Es que hay que entender, vamos a decir, Donald Trump es un político negociador que va a estar 4 años en la Casa Blanca. Ese es el horizonte que tiene. Y él va a negociar pues lo que sea más rentable para Estados Unidos, para el momento presente y sobre todo para sus promesas políticas, para no incumplirlas, ¿no? Pero ese es el punto de partida de Trump. El punto de partida de Putin es un punto de partida que lleva 25 años. Cuarto de siglo ya, que es la recuperación de la influencia sobre el terreno de territorios que fueron en su momento de la Unión Soviética. Y el principal de todos ellos es Ucrania, para ellos Rusia. Entonces, ellos no juegan, es decir, no están haciendo una negociación como la podemos pensar nosotros, de si esto sí podría ser viable, no podría ser viable. Ellos tienen un horizonte. Y ese es el horizonte de su negociación. Y todo lo que quede por detrás de ese horizonte solamente quedará detrás coyunturalmente, por la fuerza del momento, por la fuerza de las circunstancias del momento. Es decir, si no se consigue un acuerdo con garantías de verdad muy, que desaconsejen muy mucho a Putin mantener ese horizonte, yo estoy convencido que pasará el tiempo que tenga que pasar, que volverá a haber problemas allí. Porque ¿de dónde viene todo el jaleo?
Esto es para los payasos que hablan de multilateralismo y de tonterías y de fiestas. Todo esto viene porque Ucrania comete un error mayúsculo en los años 90, finales de los años 90, cuando acepta de una manera incomprensible e ingenua desarmarse y entrega su arsenal nuclear a Rusia. Porque si hoy a día de hoy Ucrania tiene arsenal nuclear, Putin no entra en Ucrania. Eso que está usted diciendo es de cajón. Sí. Hombre, claro, es que esto es así. Son los tratados de Budapest, los tratados de Minsk, donde ellos entregan alegremente el arsenal nuclear. ¿Y saben lo que pasó entonces, Javier, don Luis? Les dieron garantías de seguridad los firmantes de los tratados, Rusia, y también estaba Estados Unidos, estaba la Unión Europea, y dijeron, nosotros nos comprometemos a garantizar tu seguridad, pero bueno, ¿cómo te desarmas? El acuerdo por el cual Ucrania entregaba su arsenal nuclear a Rusia no decía que Estados Unidos se comprometía los firmantes garantizaban. No, los firmantes se comprometían a respetar la integridad territorial de Ucrania. Es decir, se comprometían a no invadir Ucrania, claro, no a salir en defensa de Ucrania. Es otro bueno, pero se entiende que los que firman... lo que se firma, se firma. Se entiende que como todos se comprometen, Estados Unidos, o sea, es que era de cachondeo. Es que Estados Unidos se compromete a no invadir Ucrania. Bueno, claro, pero se entiende que como se compromete a no invadir, pero ¿quién puede firmar? ¿Pero quién puede firmar con Rusia? Nada. Lo ha dicho Javier, lo ha expresado muy bien. Dice 25 años. Rusia tiene una política exterior imperial desde la época del Imperio ruso. Lo que pasa es que la logística, unas u otras veces, pues te iba a ser más poderoso o menos poderoso. Putin quiere el espacio postsoviético, recuperar una agenda global que no tiene desde la caída de la Unión Soviética. Pero claro, ¿cómo te desarmas? Es que, claro, en un mundo que es anárquico, esto creo autoridad supranacional... De todas formas, las garantías, que es el causus belli, el caso se consideraba dentro de lo que es la Secretaría de Estado tradicionalmente norteamericana, la de Defensa, que cualquier acción de Rusia contra Ucrania era motivo de intervención. Eso era la doctrina, ¿eh? Eso no era algo que estuviera escondido entre líneas, no, eso era la doctrina. ¿Quién se carga esa doctrina? Pero, ¿hablamos de la doctrina de la contención de la Guerra Fría? ¿O? No, la doctrina de las garantías de verdad, de hecho sobre el terreno con Ucrania, es decir, la intervención norteamericana. Es decir, la doctrina del Departamento de Estado de Defensa norteamericano era que Ucrania se tocaba. Si se tocaba, Estados Unidos ponía la bota allí. Esa era la doctrina, ¿vale? ¿Quién es el compromiso? ¿Quién es el que se lo carga eso? Biden. Obama. Obama es el que pone en bandeja de plata Ucrania para Putin. O sea, es Obama el que nos lleva hasta la situación presente. ¿Por qué ocurre esto? Porque Obama, perdone el inciso, es uno de los personajes más tóxicos y destructivos que ha habido. Desde luego, con mayores expectativas y más grandilocuencia y posiblemente, por lo menos, el presidente más mediocre de la historia de Estados Unidos. Junto con Carter y Biden. Sí, de esa jaz. Pero él hace eso, ¿por qué lo hace eso? Porque en el momento que la política exterior norteamericana está interesadísima en que Irán no se convierta en un problema. Porque ya apunta a maneras, reconocerle su papel de potencia regional, pero tenerla, digamos, a Irán controlada para que no desarrollara el programa nuclear. Y entonces, ¿quién es el único? Como Estados Unidos con Irán no podía hablar, desde aquello de lo del SEAN no pueden tener relaciones. ¿Quién se ofreció ladinamente como decir, no te preocupes, yo voy a ser tu interlocutor? Putin. Y Putin, haciendo esa serie de promesas, no te preocupes que esto lo controlo yo, a cambio de que, bueno, pues no te pongas a mirar mucho lo que yo hago en determinadas zonas de influencia. Obama tácitamente acepta ese intercambio y en ese momento es cuando Obama vende a Ucrania. La deja vendida. Al poco viene, de hecho hay informes de la CIA muy anteriores a la invasión de Crimea que hablan de que se va a producir la invasión de Crimea a partir de ese momento. Que anticipan que la invasión de Crimea va a ser un hecho y que después vendrá lo demás. Pero si es que esto, desde que cae la Unión Soviética y luego llegó, primero fue Boris Yeltsin, luego ya apareció Putin, Medvedev, y tenemos ya Putin hasta el final de los tiempos y su vida le dure, a este criminal de guerra. Entonces, ya apuntaban maneras, y es verdad que a todos nos metieron el gol de Chechenia.
Yo lo reconozco, estamos con el shock del 11S, pasa a Chechenia y hay terroristas, ya es verdad, hay que ir a por los... Nos metieron a todos el gol de Chechenia. Yo con Chechenia me compré la narrativa de Putin. Ya cuando me caigo del caballo es con el tema de Georgia, lo de Absagia y Osetia del Sur. Sin consecuencia ninguna. No, claro, porque duró 2 semanas, se lo quedaron en la comunidad internacional, el multilateralismo, las organizaciones internacionales, el TPI, que está muy preocupado por Israel, pero un poco preocupado por otras cosas. Entonces, nos pasa lo de Georgia, llegamos a Crimea, Crimea también fue, me lo quedo porque yo lo valgo, y todo el mundo mirando, y la Unión Europea... Estados Unidos, evidentemente, con las sanciones del Partido Demócrata. Entonces, la situación es que nos hemos llegado a este punto con una situación, repito, diabólica, donde la solución militar... Es que lo único que entiende Putin... Es la fuerza. Es la fuerza. Porque quienes utilizan la fuerza son sensibles. Macho alfa, lo único que entiende es que haya otro macho alfa que diga claro, que te pueda arrancar la cabeza. Pero por eso yo decía que incluso en esa situación de te voy a arrancar la cabeza, es muy complicado porque Putin ha revisado recientemente su doctrina nuclear y obligaría a Estados Unidos a responder de la misma manera en caso de la derrota. Mira, hay una cuestión, esto es muy típico de las autocracias como China y Rusia, el fanfarroneo. Sí. Son muy fanfarrones y juegan sobre todo a crear miedo en la población, que no está atento de los tejemanejes ni de las realidades que hay subyacentes detrás de la estrategia nuclear rusa y de la viabilidad o operatividad de esa infraestructura, ¿no? Es como cuando... Es que lo hemos visto, si nos hemos caído, hasta el que sea putinejo tiene que haberse caído del caballo, y si no se cae porque no le da la gana, pero está en el suelo aplastado. Y es el hecho, esto va a ser un paseo militar. Cuando cruzan la frontera con Ucrania, esto todo el mundo decía esto... 2 semanas. Como 2 semanas, 48 horas. Todos los... Llevan a llegar a Kiev en 48 Todos horas. los expertos y los que no somos expertos pensábamos que duraba el ejército ucraniano 3 días. Pues 3 días. Yo debo decir que yo defendí en medios que no iba a durar 3 días. Me jugué algunas cenas, ninguna me ha sido todavía pagada. Pero bueno, porque eso no yo puede ser. No, hombre, dije que esto no iba para 2 semanas, sobre todo cuando vi que el gobierno de Ucrania no huía, que es lo que quería hacer Putin, que huyeran, se quedaban, y como ahí sí Estados Unidos, cuando ve que este gobierno no huye, que la guerra de guerrillas para la que se viene preparando Ucrania, porque Ucrania venía preparando la invasión de Rusia también, le es efectiva, y este ejército ruso, que por cierto es una basura, hay que decirlo claro, se gastan al año, no llega a 80.000 millones de dólares, mientras Estados Unidos se gasta al año 800.000 millones. O sea, esto es lo que tiene Rusia. Unas ruedas chinas que no preparadas para avanzar por terreno ucraniano. Pues, ¿qué pasó? Que en 2 semanas tenía una operación con 2 semanas. Fracasó y llevan 2 años estacionados en un frente. Esto es el ejército ruso. Ganar guerras es lo que hace Estados Unidos. Las 2 guerras del Golfo, la guerra de Afganistán. Ganar guerras es lo que hace Estados Unidos. Podemos remontarnos a algún ejemplo como Vietnam, donde no parece... He dicho recientemente, pero la guerra de Vietnam... La ganaron, estaba ganada, lo que pasa es que la perdieron en la parte mediática y se bajaron. Entonces ellos dicen, falta potencia de fuego. O sea, si las guerras son potencia de fuego, entonces Estados Unidos tiene la guerra de Vietnam ganada, pero tiene que decir, me tengo que dar otros 5 años aquí. ¿A qué? Porque entrar en Vietnam, y yo tengo un libro sobre la guerra del Vietnam, es el error de la administración Kennedy. Kennedy es quien involucra a Estados Unidos en la guerra del Vietnam. Pero ganar una guerra en tiempos modernos es lo que hace Estados Unidos. Se va por Irak, potencia militar regional, y le dura un mes. Se va otra vez a por Irak y le dura un mes. Se va por Afganistán, que era, bueno, lo que era, y dura nada. Sí, pero luego guerra de guerrillas durante 10 años, una sangría brutal. Es que el error es la posguerra. No, el error es que el error son las posguerras. No, el error es no mantener esa doctrina que te lleva a tomar el control del país, que es a base de fuerza bruta. Es que no puedes, porque cuesta mucho dinero. Claro, tienes que hacer ingeniería civil que te cuesta aún más dinero, pero se extiende por generaciones. Dinero, sino que las democracias no están preparadas mentalmente para las guerras brutales y mucho para menos las guerras de desgaste en el tiempo. Y mucho menos... Entonces lo de Afganistán al final se convierte en una operación que logísticamente es absurda.
porque nunca tiene los efectos. Esto es como luchar, como lo que está ocurriendo en España con los incendios. No se va a quemar porque tienes que entender que necesitas más medios, muchos más medios para salir victorioso de la lucha contra el incendio. Pues esto es igual, es decir, tú no hemos llegado a tener 20.000 soldados sobre el terreno. Una risa. Es una broma para un territorio con esas características, con esa morfología y con ese tribalismo. Es decir, con 20.000 soldados, pues es como apenas tener un policía cada 100 kilómetros cuadrados. Ahí quien lo hizo fue George H. Bush, la y no primera guerra del Golfo. No estamos preparados. Ganó la guerra y se replegó y dijo, si los iraquíes quieren derrocar a su gobierno criminal, yo ya le he dejado debilitado, que lo hagan ellos. ¿Qué sucede? Que George W. Bush aplica una doctrina que se llama la expansión de la democracia. Dice, es posible hacerlo primero con fuerza bruta, luego con ingeniería civil. Y ingenuamente Ingeniería social. Ingeniería civil. Social. Ingeniería civil es la creación de un Estado. Crear un Estado. Sí, que como decía que el general norteamericano, dice, ¿cuándo conseguiremos la paz? En el momento que dice que vean los afganos que hay un camión de basura recogiendo la basura. Claro, instituciones fuertes se parecen. ¿Pero qué se encuentran? Pero en lugar de eso, yo cuando vi la foto de Kabul, donde habían puesto un mural la Unión Europea, Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, dije, mamma mía, hemos perdido. No, a ver, la ingeniería civil es muchísimo dinero, muchísimo tiempo, y por eso es inviable. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Derrocar esos gobiernos, crear una suerte de alianzas con, por ejemplo, en Afganistán, haber colocado a la Alianza del Norte, del Masud, que es otra tribu, es menos beligerante con los valores occidentales, y aquello, como decía Berlusconi, dices, bueno, hay momentos donde esto de expandir la democracia es muy complicado, entonces tenemos que tener un determinado tipo de régimen amigo que respete más que razonablemente los derechos humanos, pero es que yo me quiero quedar en Afganistán y cambiar siglos. Claro, dices, esto necesito 2 generaciones. ¿Y quién paga? La Unión Europea pagó la pintura del mural porque los europeos, la Unión Europea solo paga tonterías, no pagan el dinero de verdad y la inmensa cuota de seguridad. Hay que decir que Europa se dejó un buen puñado de muertos allí, ¿eh? Se dejó muchos soldados muertos, ¿eh? También lo digo, no porque eso también, hombre, por respeto al sacrificio de soldados europeos que la Unión Europea, el peso lo llevan los Estados Unidos, sí, y los que fallecen son las fuerzas afganas, algunos evidentemente soldados europeos. Lógicamente el gasto que tiene militar en Estados Unidos es una cosa apabullante. 200.000 millones al año. Por más que nos pusiéramos de acuerdo, no podríamos. Eso requiere mucho tiempo. Y aún así, Estados Unidos tiene problemas graves, por ejemplo, tiene problemas muy graves a la hora de renovar su flota y de competir con China, porque se ha desindustrializado y le quedan 4 astilleros, cuando antes tenía 20. Sí. China tiene máximo 2 portaaviones, uno de esos estamos hablando nosotros. Pero ahora mismo Estados Unidos todavía existe una diferencia, pero ojo, esto no lo digo yo, lo dice el propio Departamento de Estado norteamericano de Donald Trump. Tienen un problema porque no pueden mantener el ritmo de renovaciones, porque no tienen industria, han perdido mucha industria y no pueden atender el ritmo de renovación y de ampliación de la flota. De tal forma, no, esto es verídico, esto es noticia, que Estados Unidos ha tenido que ir a Corea del Sur a aprender y a que le diga que ese país es uno de los mayores fabricantes de buques del mundo, qué métodos y qué sistemas de escala industrial está utilizando para poder implementarlos. A toda velocidad. Es decir, ahora mismo China sí es un es un tigre de papel, pero lo que sí es cierto es que en el volumen de botaduras de barcos de guerra es ya el número 1. Pero para ser hegemonía regional, China como mucho podría alcanzar esos 2 portaaviones. Estados Unidos tiene 12, está construyendo uno más. La Marina de Estados Unidos equivale a los de los 17 países siguientes y no llegarían a los 12 portaaviones. Estados Unidos tiene tiempo, a nivel militar funcionan muy bien, China gasta 250.000 millones, Estados Unidos 800.000 millones. No, es que eso también es otra cosa. Es que el problema de los regímenes como China es que los datos que te den o que puedas obtener no te los puedes creer. Los analistas sospechan que el gasto real militar de China es muy superior. Es muy, muy superior. Posiblemente haya llegado a unas cotas bastante alarmantes. Y de hecho es evidente que tiene que ser así. Pero si es así,
Lo que está claro es que la economía china no está preparada para resistirlo. O sea, lo que hunde al final a la Unión Soviética es precisamente... Entrar en una carrera armamentística. Con una carrera armamentística, porque Estados Unidos se podía permitir el lujo de incrementar el gasto militar porque su economía lo sostiene. Rusia no pudo, la Unión Soviética no pudo y al final colapsa. Es que y ahí con está. China está jugando Estados Unidos ahora otra vez a lo mismo, que es una estrategia de éxito. Pero Con una cosa fundamental que lo comentaba, yo no sé si lo he comentado en micrófono o fuera de micrófono, pero lo digo ahora. Eso yo creo que la administración Trump es consciente de esa dinámica y por eso está implementando la política, digamos, comercial que está implementando, que le está llevando a haber obtenido hasta la fecha una inversión exterior en industria de $2 billones. 2 billones. Es decir, es decir, que está fortaleciendo el músculo. Permítanme que hagamos una pausa publicitaria. Le cuento una cosa curiosa sobre China y sus planes y después cambiamos de tercio para ver qué está pasando en el sur del Caribe y con Venezuela y el envío de la fuerza militar de Estados Unidos a las costas venezolanas. Pausa y vamos a ello. El toro te une. Bueno, les voy a contar una historieta curiosa. En 1936, con el régimen nazi en Alemania, Hitler ya empieza a pensar en la guerra, en prepararse para su guerra imperialista de expansión. Y entonces, pues se da cuenta de una cosa, que tú puedes tener toda la aviación del mundo, puedes tener todos los blindados del mundo, puedes tener todos los camiones del mundo para tu infantería motorizada, que como no tengas petróleo, te comes los mocos. Y Alemania no tenía petróleo. Podía conseguir, si se atraía a Rumanía, los campos petrolíferos del sur de Rumanía. Pero poco más. Alemania no tenía petróleo, con lo cual, en caso de declararse una guerra, ¿qué pasaría? Pues que con un bloqueo te hunden, que fue lo que pasó con Japón. El bloqueo de petróleo es al final lo que termina hundiendo a Japón. Bueno, ¿y qué hace en 1936 Hitler en vista de que tiene ese problema y no puede iniciar una guerra porque no tiene petróleo? Pues echar mano de la técnica. En la década de 1920, en Alemania, científicos alemanes habían desarrollado 2 técnicas distintas para la licuefacción del carbón. Alemania no tenía petróleo, pero tenía carbón por un tubo, lo sigue teniendo. Bueno, y hay técnicas para coger carbón y transformarlo en carbón líquido, como petróleo, combustible. Entonces, esas técnicas de generación de petróleo sintético ya se conocían y Hitler ordena empezar a construir fábricas de petróleo sintético a cascoporro. Construyó entre 1936 y 1944, creo que fueron 27 fábricas, y con eso consiguió, pues con eso más los campos petrolíferos rumanos y algo más que pilló, soviética. Y el petróleo, pero ahí no pudo pillar mucho, pero lo que pilló, desde luego, le sirvió. Y con eso cubrió sus necesidades de combustible toda la guerra, Hitler. Hitler al final pierde por otras razones, no porque le faltara combustible, gracias a que con el petróleo sintético cubrió la mitad de la demanda que tenía. ¿Qué pasa al acabar la guerra? Pues que llegan los aliados y prohíben en los acuerdos de paz a Alemania volver a utilizar nunca la técnica de fabricación de petróleo sintético. Y esa fabricación de petróleo sintético a partir de carbón queda aparcada, queda abandonada y se deja de fabricar petróleo sintético en todo el mundo, fundamentalmente por una razón, porque es muy caro, es más caro que extraer petróleo del suelo. Sí, claro. Entonces, ¿por qué lo hacía Hitler? Pues porque no tenía petróleo y le podían bloquear. Desde que acaba la Segunda Guerra Mundial, ¿saben ustedes la única vez que otro régimen ha utilizado las técnicas de petróleo sintético? El régimen sudafricano, sometido a un bloqueo económico por el apartheid. ¿Qué hizo el régimen sudafricano? Tenemos carbón, nos imponen un bloqueo económico, fábricas de petróleo sintético, y aunque era más caro que el petróleo en sí, pero oiga, había combustible. Había combustible. Bueno, pues ¿saben ustedes quién está abriendo fábricas de petróleo sintético a cascoporro últimamente? China. China, muy bien, sí señor. Pues no Pero sabía. y
que es un detalle curioso e inquietante. Es Y llamativo, los objetivos de desarrollo de la ONU y el cambio climático no afecta. O sea, nosotros aquí haciendo el anormal en la Unión Europea, pero si el principal contaminante del mundo es la República Popular de China, Pero o sea, vamos, nosotros contamina mucho más que Europa y Estados Unidos claro, juntos. o sea, nosotros aquí haciendo el anormal por una minúscula cantidad de contaminación y el principal contaminante del mundo a fuego Pero- con todo lo que haga pero falta. Ojo, porque y nos lleva con esto la lección que hay que extraer es que China está preparando el terreno Muy claro. para que en caso de conflicto bélico no le puedan derrotar por bloqueo del suministro de petróleo. Y eso es muy inquietante. Bueno, aparte ellos, pero si es que yo digo que la República Popular de China, pues hasta la llegada ahora mismo de Donald Trump, es uno de los actores de la sociedad internacional, de los poquísimos, que tiene una visión y una misión. Ah, claro, no nos gusta nada que semejante actor lo tenga, pero que lo están haciendo bien, porque van a un punto. No tienen ingeniería social, están ingeniería social en el sentido de la Unión Europea y las tonterías No, de la pero tienen ingeniería otra que también... Claro, Cuidado. pero no la que te deja incapacitado completamente, Bueno, como no, en el caso de la Unión sí, se Europea. han tenido la del hijo único, que es ingeniería social, y los ha dejado Ya, pero con ya un la- problema ahora ya, mismo no. a corto plazo demográfico de cuidado. Pero ya esa política ya está superada. Yo lo que me Sí, sí, refiero pero es les que ha dejado ellos, las secuelas. ellos lo que no se han autoincapacitado, esa cuestión es cierta, en el sentido de la Unión Europea, el suicidio indirecto demográfico de la Unión Europea. Sospechoso, además, porque yo creo que China ha influido indirectamente o directamente en ese suicidio, porque aquí huele un poco a dinero. También lo digo, sobre todo en España, yo lo he escrito recientemente, de cómo el sector energético de renovables está siendo tomado por China, por empresas chinas, más de 100 empresas están operando. Las baterías. Es decir, sí, bueno, y no solo eso, claro, baterías, pero también distribución. Están metiéndose también ahora mismo en la distribución. Hay algunas empresas que están copándolo todo. Entonces, es lógico pensar que una cosa es que haya un intercambio comercial o una inversión tal, y otra cosa es que digas, oye, en este sector estratégico tenemos a 100 y pico empresas de un mismo país. Vamos a ver qué está pasando aquí, ¿no? Porque Sí, huele un poco rarito, ¿no? huele un poco raro, ¿no? Se dirigen a un punto. Claro, no, pero y luego la cuestión que es importante, es decir, otra cuestión es el coste energético de Europa. Es decir, Estados Unidos, y más con Donald Trump, que se ha pasado el net cero por donde, en fin, por ahí, tiene una energía que es 3 veces más barata que la nuestra. Y son más Es decir, ¿cómo competitivos. podemos competir a nivel de lo que sea? Yo no digo ya solo industrial, sino de servicios. Simplemente poner un centro de datos en Europa donde la energía, la factura de la luz es 3 veces más alta que en Estados Unidos. ¿Dónde se van a ir los centros de datos? Allí donde la energía sea barata. ¿Y dónde está más barata? En Estados Unidos. Es decir, es todo... Yo tengo la sensación, yo lo he escrito y lo mantengo, no se puede ser tan imbécil. Es imposible. Es decir, la estupidez tiene un límite. Entonces, Sí. yo creo que la Unión Europea, Efectivamente. Hay que empezar a mirar el dinero. hay que empezar a mirar estos lobbies que de repente aparecen interpuestos. Es que China es un agente muy insidioso. Es decir, no hace las cosas así de cualquier manera. Utiliza mecanismos, digamos, de jugadas de triple banda. Entonces, igual tú ves una fundación que a la primera vista es netamente europea, pero de repente empiezas a mirar, además hay fundaciones que están orientadas a la cuestión climática en Europa, que son netamente, o se supone netamente europeas, con muchas aportaciones, pero que en sus balances tú no sabes quién ha puesto a qué. Oye, ¿y este dinero dónde? Yo pongo los totales de lo que recibimos, pero no digo de quién, de dónde viene ese dinero, ¿no? Entonces, todo esto yo creo que es hora de despertar. Es hora de despertar de que es un mundo en el que hay que competir a cara de perro. Total. No significa ir a la guerra, pero hay que competir a cara de perro. Porque es lo que están haciendo el resto. Bueno, Eso le digo cambiemos yo a cambiemos mis de alumnos, tercio. Me competir. interesa saber su visión sobre lo que está pasando en Venezuela, porque todo apunta a que, bueno, parece que la época de Maduro se aproxima a su fin.
porque Estados Unidos ha seguido una serie de pasos muy concretos. Primero ha declarado que el tema del tráfico de droga constituye una emergencia nacional. Cuando en Estados Unidos se hace una declaración de ese estilo no es palabrería como aquí los políticos europeos. No. Si se declara que es una emergencia nacional, quiere decir que se dota de poderes al presidente para tomar determinadas decisiones. En segundo lugar, Estados Unidos declaró que uno de los cárteles que participan en la agresión a Estados Unidos es el cártel de los Soles. En tercer lugar, declaró que los jefes del cártel de los Soles es el propio gobierno venezolano, con Maduro a la cabeza, y por tanto tienen ustedes ahí 3 declaraciones que dan cobertura legal para que el gobierno americano, para que el presidente americano adopte decisiones para acabar con Maduro. A continuación, Estados Unidos ha enviado primero una fuerza aeronaval al sur del Caribe y ayer sabíamos que ha enviado 3 destructores con lanzaderas de misiles. Y ayer veíamos unas declaraciones de Maduro muy curiosas. Estados Unidos además ha puesto precio a la cabeza de Maduro, 50 millones de dólares, y ayer Maduro respondía a alguien que no sabemos quién es, pero evidentemente está hablando de que gente en su régimen está empezando a pedir su cabeza. Escuchen. Hay gente que es débil. Yo lo califico así, me perdonan. Hay gente que es débil. Y ante una circunstancia, ahí mismo reacciona. Ay, qué chévere, qué manguangua, pues. Ah, porque es fácil. Es fácil atacar a Maduro y a la revolución. ¿Verdad? Es fácil, no, chévere. Muy bien, chévere. Gracias. De antemano, gracias. Pero tu debilidad no será mi debilidad, porque yo no soy chantajeable. Yo lo que voy es para adelante. Y hay mucho cobarde escondido y disfrazado que no es capaz de decirme las cosas en la cara porque es un cobarde. Son unos cobardes. Hay mucho cobarde escondido y disfrazado que no es capaz de decirme las cosas en la cara. No está hablando a Estados Unidos. Claro, no está hablando. Eso lo dice en la cara, además. Está hablando a gente en su régimen que ya se está movilizando para quitarle. Así que, ¿creen ustedes que Maduro está fuera del poder antes de fin de año? El paso que ha dado Donald Trump es como siempre. Si tú tienes, ¿por qué Estados Unidos es poderoso en un entorno anárquico internacional? Porque tiene potencia de fuego decisiva. Puede emerger y golpear con fuerza decisiva y utiliza la fuerza. Entonces, evidentemente, yo el otro día, aparte de esta declaración, yo ya he visto a Maduro desquiciado en alguna intervención diciendo: vengan a Miraflores, aquí les espero, cobardes. Entonces, él, yo creo que ya sí que está preocupado, porque cuando Estados Unidos declara cárteles de la droga, terrorismo, seguridad nacional, puede haber una intervención de Estados Unidos en esta cuestión. Y aparte es una intervención donde el pueblo venezolano no ve Venezuela versus Estados Unidos, vienen a liberarnos. Otra cosa sería un conflicto con otro país del área. Diría, no, esto sería un país, por ejemplo, Brasil versus Venezuela. No, en este caso, de producirse cualquier intervención de Estados Unidos, el pueblo venezolano lo va a recibir con los brazos abiertos. O sea, es como cuando los liberan, ¿no? De Europa nos liberan del nazismo o del comunismo, que es lo mismo. Entonces, en este caso, imaginemos una intervención, el pueblo de Venezuela y muchos destacamentos militares venezolanos se rendirían inmediatamente y se pondrían a las órdenes de los Estados Unidos. El régimen, es que claro, por un lado la idea de ver caer estos asesinos de Maduro, Diosdado Cabello, es seductora, ¿no? Y derivadamente algunos españolitos infames, y luego, que han estado no olvidemos colaborando. Que la conexión tequila sería Nicaragua-Cuba, porque si cae Venezuela, otros regímenes tan dependientes de su petróleo, hombre, caen a plomo. Si cae Venezuela, cae Cuba y cae Honduras, eso de entrada. Y Nicaragua, es que no nos olvidemos de este pequeño país centroamericano dirigido por un repugnante... He dicho Honduras, no, quería decir Nicaragua. Un repugnante violador de menores, como es Daniel Ortega, un asesino y un genocida culpable del genocidio de los indios misquitos, violador de su hijastra.
Es un ser... Zoiloamérica. Infame. Lean la dramática historia de su hijastra Zoiloamérica a manos de este repugnante ser, que lo que había que haber hecho en su momento era haberlo exterminado, pero Estados Unidos acaba la Guerra Fría, le da un pasaporte a finales de los 80 con tal de que se quite del poder. Porque este es un criminal que viene de los años 80, un dictador amparado en la Unión Soviética, amparado en la Cuba de Castro. Entonces, por primera vez creo que se abre una puerta a la esperanza en Venezuela desde que el asesino de Hugo Chávez llegara al poder y luego fuera sustituido por el asesino de Nicolás Maduro. Yo escribí, cuando se produjo ese relevo de poder, un artículo en El Mundo que se llamaba Sic Semper Tyrannis, ¿no? Ojalá Sic Semper Tyrannis y Maduro y su corte de asesinos, criminales y ladrones paguen carísimo, y con sus vidas si es posible, el inmenso daño que le han hecho a Venezuela y a los venezolanos. Bueno, vamos a ver si Donald Trump sigue adelante. No te pares, Donald Trump, sigue adelante y termina con este régimen infame que además provocará la caída de Nicaragua y del criminal asesino de Díaz-Canel en Cuba, que por cierto tiene a su hijo aquí en Madrid viviendo la vida loca. Claro, ¿no? Mientras los cubanos se mueren de hambre, su hijito viva el socialismo. Está por aquí en los mejores restaurantes, en las mejores escuelas de negocios, mientras los cubanos se mueren de hambre. Porque ese sí que es un caso que a mí ya se me abre el alma, el caso de Cuba, ¿no? Yo creo que el enfoque, este es un enfoque, yo creo que lo que hay es una política exterior en respecto a América, a lo que es América, ¿no? Porque América no es Estados Unidos, América es muy grande, ¿no? Son muchos más países, es un cambio de enfoque. Es decir, yo creo que Estados Unidos, o esta administración, ha tomado conciencia de que Venezuela no es solo un régimen de un tío que conducía autobuses, ¿no? Que es un portaaviones, es una base operativa de todo tipo de cosas que son perjudiciales y que van en contra de los intereses, ya no solo de los venezolanos, sino de los propios estadounidenses. Venezuela es un lugar donde se han entrenado terroristas. Sí. Es un lugar donde hasta los de Hezbollah han estado por ahí. Es decir, es un lugar que no sale nada bueno de allí. Es un lugar donde es un punto, un nodo clave para el narcotráfico, aparte de México. Es un lugar donde pues han operado muy tranquilamente también los chinos. Recordar que cuando se produce el fraude electoral, esas elecciones que se atribuye como victoria a este personaje, evidentemente las había perdido de forma abrumadora, pero da el pucherazo. Y ¿cuál es el primer país que reconoce al régimen y lo felicita? China. Y estando sobre el terreno. Es decir, estaban enviados chinos sobre el terreno y son los que se apresuran a legitimar la victoria de este sinvergüenza. Porque claro, decir, yo no tengo nada contra los chinos, ojo. Tengo mucho contra el tipo de régimen que encarna el Partido Comunista Chino y sobre todo este loco iluminado que es Xi Jinping, un tipo bastante peligroso. A mí me parece un tipo muy peligroso, del que se habla poco para lo peligroso que es él personalmente. Y yo creo que lo que Estados Unidos está haciendo es volver a poner un poco de interés en lo que mal dicho, porque llaman patio trasero, porque de patio trasero no, son países legítimos, son países que son hermanos nuestros. Totalmente. Y que tienen una historia muy relacionada con la nuestra, más allá de la anglosajona. Pero bueno, ha decidido que es el momento de cambiar ese orden, porque se estaban dejando comer por los pies. Es que la influencia china en el continente americano ha ido en aumento, y uno de los puntos clave no solo para la influencia china, sino para una oposición, digamos, violenta, declaradamente violenta contra los intereses estadounidenses y contra Occidente en sí, es Venezuela. Es Venezuela. Es decir, la alianza tradicional, que no es nada nuevo, entre narcotráfico e izquierda, funciona, digamos, el paradigma, el epítome está en Venezuela. Que sí, que luego son todos unos gángsters, unos mafiosos, pero bueno, hay una ideología de fondo, si no, no hubiese llegado a ese punto. Y esto es lo que yo creo que ahora mismo está en juego. Y ya veremos. La cuestión, yo estoy de acuerdo en que yo creo que la mayoría de venezolanos, la inmensa mayoría, vería con buenos ojos el derrocamiento, aunque sea por la fuerza, de la bota yanqui del dictador.
y no solo el dictador, sino todo lo que hay detrás, que él es un pelele, él es un memo, es todo el cártel militar que hay ahí, cártel narcotraficante militar. Lo vería como los ojos. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado porque esas afinidades y esas emociones se pueden dar la vuelta si se actúa torpemente. Es decir, uno puede llegar ahí y empezar a... Tendrás que hacer una operación quirúrgica, no tengo ni idea, pero tendrás que tener mucho cuidado con cómo hacer las cosas, porque esas lealtades, por lo menos de los que estén en Venezuela ahora, que ya son menos, pueden darse la vuelta. Bueno, en Venezuela 80% en contra de Maduro, que son el resultado de sí, las pero últimas las elecciones. guerras son pasionales al final. Es decir, si la gente muere, es decir, no es lo mismo que... Pero esto no va a ser una guerra tipo Ya, no. Afganistán-Irak, esto es una intervención rápida, Profiláctica. quirúrgica. Estarán buscando la manera de que esto afecte exclusiva y directamente a la cúpula del cártel de los soles, que es Diosdado Cabello, Maduro y la cohorte que le rodea. Que está en connivencia con el cártel mexicano espantoso, como se llama este cártel, que es... Bueno, están en connivencia todos, pero la gente en Venezuela, esta cuestión, yo por eso he insistido, no lo vería como un versus Estados Unidos, lo diría, nos van a liberar de este asesino. Bienvenido, o sea, ¿tú te crees que sí, cualquier estoy de acuerdo. fuerza de combate liberación que entrase en Venezuela, por donde vayan las poblaciones, los reciben como en Italia cuando venían los americanos, en Francia cuando venían los americanos? Entonces, o como en España cuando vinieron los franceses a echar a los ladrones del régimen liberal de 1821 a 1823. claro, lo reciben como, bueno, y cualquier acuartelamiento que esté en el camino, inmediatamente va a decir, aquí no va a haber oposición. Y entiendo que Estados Unidos está en esto, será porque ya tiene hechos algunos contactos. No, y quizá algo tiene que ver también las reuniones con Putin, para decir, bueno, yo te voy a ayudar en Ucrania y tú... No te voy a ayudar, pero no te voy a puñetear. Pero tú no me vas a tocar las narices aquí. Probablemente aquí se está hablando de todo. Y además... Otra cosa es que le cumpla la promesa a Putin, que es un personaje que nunca va a ceder claro. de nada. Pero además aquí lo que no va a haber es en ningún caso... Lo que va a haber una administración militar. Lo que va a ser es derrocar a Maduro e inmediatamente reponer a Edmundo González y realmente a quien va a mandar en Venezuela, que es Corina Machado, gracias a Dios. Y si me permitís, por ya hilarlo un poco con todo lo que está pasando, yo creo que hay un momento interesante, más allá de lo que es cada punto, cada foco Venezuela. Yo creo que sí, le llamarán payaso a Donald Trump y hay cosas que realmente pues no comparto, las maneras a veces yo creo que las maneras importan, sí. Y cualquiera que haya estudiado pues eso, política internacional sabe que importan. Pero bueno, dicho esto, yo creo que es el único que se ha hecho consciente, a pesar de todas las limitaciones que pueda tener el personaje, de que el statu quo global estaba girando muy peligrosamente hacia un determinado rumbo, en el que se han imbricado una serie, digamos, de soft power, poder agudo, incluso bélico, ¿no? Amenaza como el caso de Ucrania. Y yo creo que es el único que se ha dado cuenta, uno de los, desde luego, un personaje importante que se ha dado cuenta de que íbamos muy mal. Y que en general íbamos muy mal. Y a veces, que le pierden las formas, pero tiene razón. Tiene razón cuando llama a Europa continente suicida. Tiene razón. Como diciendo, ¿estáis tontos? ¿Qué os pasa? Tiene toda la razón, porque él se ha dado cuenta de que el rollo, la emergencia climática, el rollo, todo como llamamos woke, pero yo lo diría que... Ingeniería social. Yo lo creo que es un soft power y a veces un poder agudo. Es decir, yo sospecho que detrás de muchas cosas hay otros intereses y de que se frotan las manos algunos cuando ven que determinada medida política... Hombre, cuando matar niños es una política, sí, evidentemente es hard power. No, bueno, pero eso ya es una cuestión... Porque la política del aborto está muy bien diseñada para aniquilar Europa y para aniquilar las familias, ¿no? Bueno, es un coste social enorme, eso no cabe duda. Nos suicidamos en directo, entonces, matando a niños. Pero quiero decir que se ha dado cuenta. Es decir, hay gente que dice, bueno, es que la democracia lo único que trae no sé qué, no sé cuánto. Sí, la democracia, desde luego, a veces es un problema grave. Pero yo no querría vivir bajo las botas de un Xi Jinping.
Pues dice, no, la gente que piensa que la democracia hay que echarla a un lado es porque piensa que van a gobernar los buenos, los suyos. Claro, es que en el momento que te cargas los muros de contención del poder omnívoro, es que es muy probable que los tuyos igual duren 2 telediarios y vengan otros que no te hagan tanta gracia y ya no tengas a dónde agarrarte. No tengas ninguna institución miserablemente democrática y asquerosamente democrática y qué asco me da, pero a la que te puedas agarrar en un momento dado para que no te aplasten el cuello. Porque hay que ver cómo gestionó. Mira que aquí se hicieron burradas con la pandemia y se hicieron muchas burradas, pero es que lo de China, que lo vendían como una cosa ejemplar, de emparedar a la gente en sus casas, llevarse a la gente detenida en masa sin saber, sin dar información a los familiares de dónde estaban, ni cuándo volverían y si volvieron. Empezando por el médico chino que intentó alertar desde entonces en paradero desconocido. No, él y todos los que estaban colaborando con él, que eran también científicos, desaparecidos en combate. Es decir, totalmente. Es decir, o la reforma. Es que la gente no conoce cosas de China. Es decir, yo entiendo que la democracia a mí a veces me exaspera muchísimo, si yo lo reconozco. Es una caca a veces. Es que, ¿cómo tengo que estar discutiendo esta memez con este payaso? ¿No? Es decir, a veces lo pensamos, si es tan evidente que no sé qué discutimos aquí, ¿no? Pero la democracia es eso, es exasperante. La democracia no inmuniza frente a los malos gobiernos, pero al menos proporciona un mecanismo mucho más sencillo que en cualquier otro régimen para deshacerte de un mal gobierno y sustituirlo por otro. Y no solo que tiene la democracia, es que no solo es democracia, la democracia tiene una vertiente que la gente olvida, que es fundamental. La democracia tiene instituciones electas, pero para asegurar y balancear el poder tiene instituciones no electas. Los tribunales de justicia, se supone que por eso los quieren mangonear los partidos para elegirlos ellos. Sí, pero que no hace falta decir, cuando aquello que dice, es que a este juez no lo ha votado nadie, es que es precisamente ese aparato de una persona que no se debe a ningún partido político o no se debe a ninguna estrategia política y que está preparada para juzgar y cumplir un cometido, es otro mecanismo de seguridad. En España tenemos instituciones electas, instituciones no electas y luego los verdaderos poderes del Estado, que son Florentino Pérez y el Barça. Sí, eso es el deep state, ¿no? El deep state, sí. Que tenemos, ¿no? Pero esto es importante entenderlo. Entonces, estamos en un momento muy decisivo, yo creo, de la historia, sobre todo para Europa. Yo creo que Europa tiene un momento, yo creo que Europa se enfrenta a una serie de disyuntivas de una gravedad tan importante que yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial no se dan. No, Europa está en la encrucijada, ¿no? La Unión Farisea, los fariseos, ¿no?, de la Unión Europea, del Partido Popular y del Partido Socialista, o la Europa de las patrias. Y Europa cuna y faro de la civilización, o Europa cuna y faro de la podredumbre y la basura que nos rodea a día de hoy. Y en este sentido, o cambiamos radicalmente. Ya, no, hay que cambiar radicalmente. No, es que hay que cambiar radicalmente. Aniquilar la Unión Farisea y que pasemos a ser la Europa de las patrias. Gobernadas nuestras naciones por patriotas. Recuperar nuestra herencia judío-cristiana. Recuperar la natalidad. Recuperar nuestros valores de la libertad y la verdadera igualdad. No esto que nos intentan hacer pasar por igualdad. O hacemos eso, la competitividad económica. Nos estamos suicidando económicamente. No competimos, no innovamos, no creamos. Somos subordinados de los grandes poderes. Y todavía dices, bueno, de Estados Unidos, todavía. Pero como dice Javier, ser subordinado de la República Popular de China y su ciudadanía por puntos, a mí me aterra. Perdón, concluyo. Y aquí estamos tan contentos de habernos conocido y el criminal que nos gobierna haciendo de embajador, y a su vez es la marioneta de Rodríguez Zapatero, ¿qué personaje? Haciendo de embajador de la República Popular de China. Pues habrá que acercarnos a China. Pues no, pues tendremos que ser europeos. Tendremos que ser Europa. Mira, con natalidad, con orden, libertad, propiedad, tradición. Mira, antes hablábamos de lo del empobrecimiento de la Unión Europea, etcétera. Datos a fecha de hoy. No, datos de 2024, es decir, cierre del año pasado.
China representa el 31,5% de las emisiones de CO2 a la atmósfera. 31,5%, es decir, la tercera parte más o menos de todas las emisiones totales. Algo más. Entre Estados Unidos y Europa no llegan al 20% sumados. Es decir, China sola emite un 50% más CO2 a la atmósfera que Estados Unidos y Europa. Pero nuestra clase política en Bruselas se dedica a perseguir al ciudadano de a pie porque dice que es que utiliza un coche diésel del año de la polca y no puede entrar a las ciudades, y mientras tanto China emitiendo. Y nunca va nuestra clase política europea a manifestarse de la embajada delante de la embajada china a decir, oiga, dejen de emitir, ¿no? Bueno, se ha salido el CEO de Mercedes-Benz, ¿no? Del grupo... No sé, Daimler Chrysler, o no sé cómo se llamará ahora, pero vamos, todo el mundo conoce lo que es un Mercedes, ¿no? Sí. Pues bueno, eso me vale. Ha salido de decir, ha dado la voz de alarma definitiva a la Unión Europea diciendo que como mantengan el calendario y las medidas que están aplicando respecto a las emisiones de los automóviles, dice, la industria europea desaparecerá. Claro que va a desaparecer. Es que ese 2035 de dejar ya de fabricar, pero es que eso no se va a hacer, eso es una auténtica locura porque hay países de la Unión Europea que ya han dicho que ni hablar. Países como Polonia o como Hungría han dicho que jamás, nunca permitirán que suceda esto. Estamos suicidándonos económicamente, demográficamente, como continente. Y aquí todos contentos con el rosquito ese infame y repugnante que yo cada vez que lo veo me hierve la sangre, el rosquito ese de la Agenda 2030. Hay que dejarnos de Agenda 2030 y pasar a Agenda España. Hay que dejarnos de Agenda 2030 y pasarnos a Agenda Europa. Hay que dejarnos de Agenda 2030 y pasar a tener una agenda patriótica. Por y para los patriotas y las patrias. Don Eric Gutiérrez. Don Luis. A ver, preguntábamos algo a nuestros oyentes y yo quiero saber qué votan nuestros tertulianos. Pues don Luis, hoy a los oyentes les preguntábamos que si tras una erupción volcánica, una pandemia, una riada mortal, un apagón total y una ola de incendios devastadora, ¿qué otra catástrofe cree que nos tocará vivir con Sánchez? Dábamos en este caso, como casi siempre, 4 opciones: el meteorito, invasión extraterrestre, apocalipsis zombie o el desastre es él. Tengo claro cuál van a decir, pero quitando esa... A ver, yo, como sabéis, soy muy aficionado a la ciencia ficción y a los cómics. Hombre, yo creo que... Y a las series de televisión. Yo soy el apocalipsis zombie. Yo creo que es... que es claro, es que esta es básica, es un básico, ¿no? De hecho, a Sánchez se le está poniendo aspecto de zombie, si se fija usted. Bueno, y a las ministras del pelo frito y a los ministros del pelo frito. Porque no, a mí me ¿dónde se fríe el pelo este Consejo de Ministros? Yo creo que todos ellos y ellas tienen el pelo frito. Fijaros los pelos que tienen, no me fijo, fritos. Prefiero no fijarme porque ya... El pelo está frito. Entonces, apocalipsis zombie. No, yo digo que la última foto que he visto de Sánchez, que venía, que por cierto ha cogido para atender la gran alerta de los incendios, ha venido 24 horas y se ha vuelto a ir a la playa. Que tampoco dice nada. Es acojonante. Por favor. Es alucinante lo de este pavo. Pero bueno, la última foto a mí me recordaba a Mr. Spock. Se le va poniendo cara de Mr. Spock. No sé, se le están levantando las cejas para arriba y se le está poniendo cara de Mr. Spock. Pero muy lejos de ser tan lógico como Mr. Spock. Mr. Spock además era un psicópata, pero bueno, porque no tenía sentimientos, pero era un hombre que... guiado por la lógica en todo momento. Cuando decía eso no es lógico, ¿no? Yo soy muy fan también de Star Trek y de Guerra de las Galaxias. Sí, sé que acabo de cometer una atrocidad. Yo soy muy fan. Bueno, a ver, ¿qué ha dicho la gente? Pues Luis, evidentemente con el 84% la gente ha votado que el desastre es él. Es la opción mayoritaria. Javier y yo somos minoría, pero importante, ¿no? Cabe la posibilidad. Cabe la posibilidad. En segunda posición ha quedado con un 6% el meteorito e invasión extraterrestre. Y la última, la favorita de nuestros tertulianos y también la mía, apocalipsis zombie con un 4%. La gente, pues quitando que, evidentemente... ¿Las otras dos? 6% meteorito e invasión y después 4% de apocalipsis zombie y evidentemente un 84% pues que el desastre se llama Pedro Sánchez y está en la Moncloa. Nos han dejado también muchos comentarios, don Luis. Uno en referencia a lo que decía don Rubén, ASCB dice, tengo que reconocer, bueno, o don Luis creo que lo decía, tengo que reconocer que lo del apocalipsis zombie le va que ni al pelo, solo hay que verlo. La gente con las imágenes de Sánchez está haciendo, uno, muchos memes y dos, algunas teorías un poco locas. Nos dice también, por ejemplo, Alejandro Kowalski nos dice,
los extraterrestres y los zombies son otras opciones muy posibles que explicarían el aspecto de Sánchez. Te digo, Luis, Reptiliano. Es que la gente... Los reptilianos. Se lo toma muy en O serio. sea, a mí se hace como en la película V y de repente se quita así la máscara. es un lagarto. Al menos encontraríamos una explicación. Por fin entendemos qué está pasando. Vale, hemos sido invadidos, hemos sido colonizados, pero era esto. Vale. Dice, Cuchitura nos dice, el desastre es él y como las cucarachas siempre encuentran la forma de sobrevivir entre las ruinas que se deja atrás. También nos comenta José Manuel Quesada, el segundo apellido de Pedro Sánchez es desastre. Nos dice también, por ejemplo, Álvaro Paulo, rezo todos los días por una pandemia que desaparezcan los políticos. Y después hay un par de comentarios, uno concretamente un poquito más serio, que dice Bitcoin 164, dice, el desastre será que volverá a gobernar en 2027, al tiempo. No sé qué piensan de esta posibilidad. No le da por... No es el único, ha habido más comentarios en esta No respuesta. le va a dar... Impossible. No le da por la aritmética. Él necesita todos los partidos del arco parlamentario, con la excepción de Partido Popular y Vox. No le da. No le da porque vive al límite absoluto. Si no necesitara uno o dos de esos partidos que pudieran entrar ahora como comodines, no los descartaría. Pero como necesita todo lo que tienen exactamente ahora mismo, y por ejemplo, la división de Sumar y Podemos lo va a hacer polvo. Habrá que ver si ellos van unidos o no a las elecciones, pero la división de Sumar y Podemos le hace polvo por completo porque no le dan los escaños. Yendo por separado, son partidos que van a quedar residuales. Yendo juntos todavía sumarían un poco de materia, pero no le da. No le da porque necesita todo lo que tiene ahora mismo y es imposible replicar esos resultados y él no va a subir. Bueno, muchísimas gracias, don Eric. Muchísimas gracias, don Javier Venegas.